Bueno, gente, vamos a comenzar. Ujú. Vamos a hacer tres song y comenzamos. Oh, oh, oh. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto sagrado de Yoga Vasista. Vamos a continuar con esta historia que Dardo leyó el sábado pasado. Hoy vamos a leer 3 páginas y media, aproximadamente 4 páginas. Muy interesante la lectura del día de hoy, sobre todo en el subtítulo Exposición de Kundadanta sobre la liberación. Así que vamos a comenzar. Página 650. En ese momento, Kundadanta preguntó al sabio, ¿pero cómo pueden existir 8 mundos en una casa? Y el sabio le respondió con una ligera sonrisa. La conciencia infinita, que es omnipresente, brilla por todas partes de cualquier modo. El ser percibe esos mundos en su interior. Kundadanta volvió a inquirir, ¿cómo puede existir la diversidad como si fuera real, en un solo Señor que es conciencia pura? El sabio respondió de nuevo, solo hay una conciencia infinita que es paz suprema. No hay diversidad de ningún tipo, aunque lo percibamos como tal diversidad. La diversidad que parece existir es aparente y falsa, como los sueños. Aunque parece en movimiento, no hay movimiento alguno. Lo único que hay en todo esto es la naturaleza del ser. Pero ni siquiera esa naturaleza existe, y mucho menos la multiplicidad de objetos diversos. Todo lo que existe es lo que imaginó la conciencia desde un principio. Pero esta imaginación no es real. Lo único que existe ahora y siempre es la infinita conciencia. El Ser Supremo existe como lo diverso en las flores, en las hojas, en los frutos y en los árboles y en todas las cosas, como lo que cada cosa es. Universo y Ser Supremo son dos expresiones sinónimas. Esta frase está muy linda, ¿eh? Universo y Ser Supremo son dos expresiones sinónimas. Cuando se comprende y se realiza esta verdad, por la lectura de las escrituras que tratan sobre el autoconocimiento, se produce la liberación. La sustancia o realidad de las ideas y pensamientos es Brahman, o la conciencia infinita, que también es la sustancia o realidad del mundo objetivo. Por consiguiente, el mundo es Brahman. Las descripciones y lo que está más allá de toda descripción, los mandatos y las prohibiciones, la existencia y la inexistencia, el silencio y el sonido, el Shiva y el ser, todo es Brahman, todo es Brahman mismo. Lo real tiene una apariencia irreal, puesto que todo esto solo es Brahman. ¿Qué es actividad y qué renunciación y qué significan el resto de los conceptos? En el mismo sueño brotan cientos de sueños, del mismo modo en la conciencia indivisible surgen innumerables apariencias distintas. Todo esto no es más que conciencia pura, extremadamente sutil. Aunque parece ser visible, es realmente invisible. El universo entero, incluyendo a Rudra, Vishnu y Brahma, no es más que un sueño. En este único océano de conciencia brota esta diversidad con todas sus penas y sus alegrías. Como el que tiene una visión defectuosa ve objetos extraños en el espacio, el ignorante percibe este mundo como si fuera real. La idea del orden del mundo, o niyati, que surge en el creador Brahma, produce todo esto y lo sostiene durante un tiempo prolongado. En este punto, Kundadanta preguntó al sabio, la memoria surge cuando una experiencia pasada se reaviva en nuestra conciencia. En el principio de la creación, ¿qué recuerdos produjeron esta creación? El sabio respondió de inmediato,
Las cosas pueden ser vistas y percibidas aunque no hayan sido percibidas anteriormente. Igual que uno puede soñar con su propia muerte. La memoria es la idea reiterada de haber visto antes determinado objeto. Cuando en el espacio de nuestra conciencia aparece un objeto imaginario, no podemos decir si es real o irreal. Los mismos sueños solo son experienciados por el poder de la conciencia. ¿Por qué va a ser imposible para esa conciencia producir un mundo objetivo como si fuera algo ya recordado? Igual que el sueño onírico aparece al final del sueño profundo, los tres mundos aparecen uno detrás de otro en la conciencia infinita. Lo que llamamos mundo es puro vacío. De esta forma te he resumido mi experiencia de contemplación. Si la comprendes, no hay posibilidad de que caigas en el sufrimiento. Ahora ve y haz lo que tienes que hacer. Gunadanta siguió su narración con estas palabras. Después de decir esto, el sabio cerró sus ojos y se sumió de nuevo en una profunda contemplación. Su aliento y su mente se habían detenido por completo y permanecía sentado como una estatua de mármol. Quisimos seguir hablando con él, pero ya no nos escuchaba. Nos sentimos como abandonados, pero nos alejamos de allí y nos pusimos a buscar la antigua casa. Con el tiempo, los 7 hermanos murieron y el único hermano que permanecía con vida era mi amigo. Más tarde también falleció como los demás y quedé aturdido por el dolor. Entonces volví al sabio, que estaba sentado al pie del árbol Kadamba. Me senté y esperé que despertara. Después de 3 meses, abrió los ojos en respuesta a mis ruegos y me dijo: Yo soy un gran devoto del Samadhi. No me gusta estar ni siquiera un momento fuera de este estado. No se puede comprender claramente la verdad si no se oye muchas veces y se medita sin descanso sobre ella. Te diré cómo tienes que hacerlo. Ve a Ayodhya, allí vive un rey llamado Dasarata, cuyo hijo es el príncipe Rama. Su gurú Vasista está hablando en este momento sobre los medios para conseguir la liberación. Escúchalo con atención. De este modo puedes conseguir la paz suprema. Después de decir esto, cayó de nuevo en el más profundo samadhi. Para cumplir sus consejos he venido hasta aquí. Al oírlo, el príncipe Rama le dijo con gran cortesía: el brahmana Kundadanta está sentado junto a mí y ha escuchado con gran atención el discurso de mi maestro Vasista, por lo que supongo que habrá quedado libre de toda duda. En ese momento Vasista preguntó a Kundadanta: dinos lo que has comprendido a lo largo de nuestro discurso. Kundadanta respondió con sumo respeto. Y acá viene el subtítulo: Exposición de Kundadanta sobre la liberación. Y mamita, si nos hacen esta pregunta a nosotros, ¿eh? Después de tanto círculo de estudio, ¿eh? A ver qué entendieron. Zairán. Bueno, exposición de Kundadanta sobre la liberación. La destrucción de todas las dudas y la superación de la esclavitud solo depende de la conquista de la mente. Este conocimiento no implica contradicción alguna. Todas mis dudas han concluido por completo. Estoy firmemente establecido en el estado supremo. Todo lo he aprendido de ti. Lo que existe como mundo es conciencia infinita en el espacio infinito. Cada cosa existe eternamente en todas las demás. El universo entero existe en una semilla de mostaza. Pero cuando conocemos la realidad, el universo no existe en una semilla de mostaza. El universo existe en una casa, pero la casa misma es puro vacío. Lo único que se manifiesta como el universo objetivo y se experiencia como tal es Brahman mismo, la conciencia infinita. Vasista comentó muy complacido: es estupendo que este gran hombre haya alcanzado la iluminación y haya comprendido y realizado que el universo entero es Brahman. Solo a causa de la ilusión, Brahman se percibe como mundo. Pero esa ilusión también es Brahman, la paz suprema e infinita. La conciencia siempre parece ser lo que cree ser. El universo o Brahmanda
existe en un átomo de conciencia, pero consiguiente, un simple átomo es el universo. La conciencia infinita es indivisible. Cuando se comprende profundamente esto, desaparece la esclavitud, el nacimiento y la muerte. Eso es lo que llamamos liberación. Eres el objeto de percepción, pero al mismo tiempo eres el perceptor, conciencia e inercia a la vez, algo y nada a un tiempo, porque Brahman solo es en sí mismo. No hay dos cosas distintas que pueden ser conocidas como Brahman y el universo objetivo. Ambas son una sola, como el espacio y el vacío. Un hombre inteligente y consciente parece una masa inerte e insentiente durante el sueño profundo. Del mismo modo, la conciencia se manifiesta en esta creación como una colección de objetos inertes. La conciencia se convierte finalmente en objetos sentientes, del mismo modo que el hombre sumido en el sueño profundo comienza a experienciar sueños oníricos. Esta alternativa continúa hasta que la persona alcanza la liberación y comprende que este mundo objetivo solo ha sido un largo sueño. A causa de la conciencia inherente a la conciencia infinita, esta conciencia se considera a sí mismo como un ser inmóvil e insentiente. Igual que la misma persona posee órganos aparentemente sentientes y otros aparentemente insentientes, todos los objetos sentientes e insentientes de esta creación componen en su conjunto el cuerpo de la conciencia infinita. En el origen de la creación, todo lo que surgió como un sueño en la conciencia infinita ha perdurado hasta ahora como si fuera real. Sin embargo, la conciencia es indivisible y extremadamente sutil, y por consiguiente en ella no puede haber ninguna diversidad, ni siquiera en este momento. Creación, existencia y disolución no existen en absoluto para los iluminados como nosotros. Aunque la conciencia es indivisible, experiencia en su interior los dos estados de esclavitud y liberación. La experiencia de multiplicidad objetiva, que es como un sueño, es la esclavitud, y el estado semejante al sueño profundo es la liberación. Es la conciencia infinita la que piensa que hay una creación, una disolución final, un estado de vigilia y un sueño onírico. Si comparamos la conciencia infinita con el estado de sueño profundo, podríamos comparar el sueño onírico con la mente. Esta mente es la que se ve a sí misma como Dios, como demonio y como todas las cosas de los tres mundos, y al mismo tiempo también es la que libera a todos los seres de esta multiplicidad perceptiva. Cuando eso se ha comprendido profundamente, se alcanza una homogeneidad mental semejante al sueño profundo, que puede considerarse una liberación por aquellos que aspiran a conseguir este estado. Todos estos, los dioses, los hombres, los demonios, los árboles y las montañas, los pájaros y los gusanos, no son más que mente. Ella es la que produce esta diversidad objetiva que llamamos mundo. Desde el creador Brahma al más humilde de los insectos. La mente es la que ve el espacio que nos envuelve por todas partes. La mente es la forma dinámica y agresiva de la conciencia. Cuando la idea de universo brota en la conciencia infinita, pensamos que es la mente la que produce todo esto. El único Shiva es la mente, sin comienzo ni fin. Es como el espacio que parece estar lleno de vasos y jarras y otros objetos, sin estar limitado por ellos en modo alguno. Entra en los cuerpos y los abandona cuando quiere. Pero cuando comprende su verdadera naturaleza, la ilusoria noción del cuerpo físico desaparece. La mente es como la más infinita partícula de un átomo. La personalidad individual o el Shiva, la personalidad individual o el Shiva. El mundo creado solo existe en este Shiva o persona individual. Todos los objetos que podemos percibir en este mundo solo son mente, como los objetos soñados que carecen de otra realidad
que no sea meramente mental. La misma persona individual o Shiva no es otra cosa que mente. Por consiguiente, está claro que el mundo objetivo y la conciencia no son dos cosas diferentes, aunque tampoco son idénticas. Todas las sustancias que vemos en este universo, de hecho, no son más que conciencia pura. Aparte de esta conciencia, lo que se ve solo es un sueño, una mera percepción o idea, como la pulseridad de la pulsera de oro. Esta es la noción de creación que cuando brota en la conciencia se conoce como universo. Este fenómeno ha sido descrito de distintas formas, como Sankalpa, etc. Con el paso del tiempo y por la práctica constante del vichara o investigación, o de vairagya o ecuanimidad, o viniendo del nacimiento dotado de pureza, el hombre sabio que ve la realidad por todas partes alcanza el perfecto conocimiento. Entonces, su intelecto despierto, Buddhi, recupera su naturaleza de conciencia pura, desprovista de dualidad. La conciencia está desprovista de cuerpo y no está cubierta por ningún tipo de velo. Su único cuerpo es su facultad de estar consciente y su posibilidad de iluminar todas las cosas. De este modo la conciencia percibe todas las cosas que existen como resultado de las ideas que surgen en ella. Este universo solo es una idea que ha brotado en la conciencia infinita. El ser es capaz de producir diversas ideas en su interior y experienciarlas como si tuvieran una materialidad externa. Las bendiciones y las maldiciones no son más que ideas que brotan en la conciencia y por tanto no son distintas de ella. Pero hasta que el velo de la ignorancia no ha sido descorrido y se mantienen ideas de dualidad, no se pueden realizar bendiciones que sean efectivas. Sairán, acá terminamos la lectura del día de hoy. Vamos a darte paso, Dardo, al comienzo, que Marcos Erice se va a conectar Dios mediante dentro de un ratito. Albina hoy no va a poder estar con nosotros, gracias a Dios somos bastantes, así que ojalá podamos expresarnos todos. Dardo, querido, gracias por lo del sábado pasado. Y bueno, acá cuando lo mandaron al examen a que lo rinda al oral, dio 7, 8 renglones. La repetición de lo que nosotros ya lo sabríamos repetir, el tema es realizarlo. Sí, y también repetirlo es difícil porque te tiene que quedar todo esto, ¿no? Este gran hombre Kundadanta, mirá que venía pedaleando desde lejos Kundadanta. Yo me acuerdo al principio de la historia porque es larguísima, ¿viste? Él se había ido, era de, ¿dónde? De Videja, algo así, o de Maturá, no me acuerdo, de Videja, de un reino por allá. Y me acuerdo que decía que él ya se había, este mundo ya no tenía más sentido para él, había perdido el sabor habitual, algo así. Y entonces ahí empezó el buscador. Este Kundadanta empezó como buscador y se fue recuerdan, a hacer penitencias a esa montaña Sri. Y ahí empezó toda la historia con ese asceta que estaba colgado del árbol haciendo penitencias para lograr sus propios deseos, para cumplir sus deseos, satisfacerlos en el mundo objetivo, junto con sus 8 hermanos. Es decir, todavía tenían intereses mundanos. Kundadanta no. Kundadanta había ido a la montaña y haciendo penitencias lo vio ahí colgado y bueno, empezó una relación, ¿no? de amistad. Y ambos ascetas, pero distintos objetivos. Fíjense dónde termina Kundadanta. Termina yendo a escuchar el discurso de Rama, de Vasista que le está dando a Rama, que estamos conociendo nosotros ahora en este libro. Es decir, esos dos ascetas también conocieron a este sabio que estaba bajo el árbol Kadamba, ese árbol que estaba ahí, santificado por los dioses, la diosa Sarasvati, no me acuerdo, y se había hecho todo un ashram alrededor, es decir, todos seguían dando, pero aunque la conciencia es una, todos esos pedacitos de conciencia tenían como distintas metas, ¿no? El Kundadanta ya quería la liberación, ya no le importaba otra cosa. No se iba a colgar del árbol para cumplir sus deseos mundanos como el otro. El otro sabio también decía, yo solo quiero estar en Samadhi, dice, abajo el árbol, no me molesten. Y Kundadanta seguía.
Entonces acá le dice el consejo, este sabio, dice, mira, a mí déjame seguir con los ojos cerrados abajo del árbol en Samadhi. Si querés andá ya, que está Rama escuchando un discurso en la gran asamblea de Dasarata, del rey Dasarata. Y ahí vas a hallar la liberación por la enseñanza de Vasista. O sea que, y se fue derecho para allá, ¿no? Que ahora estaba ahí escuchándolo. Es todo un complejo cuento, pero podemos darnos cuenta de que estos distintos átomos de conciencia, como dice, van buscando cosas diferentes, se van expresando diferente y van viendo mundos diferentes, ¿no? Los ocho hermanos, ¿se acuerdan lo que leímos el sábado pasado? Reinaron cada uno en distintos mundos, consiguieron su objetivo por semejantes prácticas ascéticas. Pero siguieron dentro de una ilusión. Otro mundo, otro reino, y bueno, pero siempre dentro de la esfera de la ilusión. Punadanta no. Punadanta fue derecho a la iluminación, a buscarla. Bueno, y esto de los átomos de conciencia, qué increíble, ¿no? Siempre yo me quedo pensando que, por ejemplo, frases como esta: el mundo creado solo existe en este jiva, como se pronuncia, en este jiva, o persona individual. Es decir, no está allá, existe en el jiva. Otras veces llamaba que el jiva es la propia mente, es la propia conciencia de uno individualizada. O sea que no es algo exterior, sigue insistiendo de que está adentro nuestro. Y nosotros, como hemos leído muchos capítulos atrás, somos como ese ser macrocósmico que nos hemos reducido e imaginado adentro de este cuerpo para experienciar esto mismo, esta misma creación. Eh, Puede parecer una locura, ¿no? Pero fíjense la cantidad de veces que dice lo del átomo, ¿no? Que el otro día hablamos que Saibaba decía, arriba de esta mano hay infinitos universos. Bueno, porque como dice acá, miren, lo de los átomos, el universo entero existe en una semilla de mostaza, pero cuando conocemos la realidad, el universo no existe en una semilla de mostaza, el universo existe en una casa, pero la casa es puro vacío. Cuando dice que el universo entero existe en una semilla de mostaza, eh, yo había leído una versión en inglés que lo anoté acá, que es hermoso, que dice, vamos a entenderlo, ¿por qué el universo entero existe en algo tan pequeñito? Y esta versión decía más pequeñito que eso, dice la mente humana, que es más pequeña que una molécula de una semilla de mostaza. Ni siquiera la semilla de mostaza. Puede contener, de hecho contiene el universo entero en sí mismo. ¿Por qué todo esto? Porque no es algo físico, sino es algo que está saliendo de nuestra propia conciencia. Todos ustedes habrán visto la película Avatar, ¿se acuerdan que estaba el soldado ese en una, no sé, en un cajón conectado y con su mente recreaba un mundo allá donde estaban esos bichos azules? Y vivía todo el mundo allá. Después volvía a su conciencia con el soldado que había sido paralizado por una guerra o algo así, y volvía a tomar, digamos, a estar en ese cuerpo postrado ahí, en ese féretro ahí de cristal. Después volvía a conectarse y volvía a aparecer allá en ese mundo de esos hombres azules y mujeres azules que tenían otra historia, otro mundo distinto totalmente. Bueno, pero a lo que voy, si recuerdan más o menos el contexto de la película, imagínense exactamente lo mismo, pero sin existir ese cuerpo del soldado ahí, paralizado. Ni siquiera estaría ese cuerpo. Estamos viviendo todo desde esa conexión mental de la conciencia y la mente, que es lo mismo en realidad, creándolo. O sea que no hace falta un cuerpo allá y conectar otro sueño para allá. No hace falta ni siquiera ese cuerpo. Esto es increíble. Por eso con lo de los átomos vuelve a insistir de vuelta. Dice más adelante, el universo o Brahmanda
existe en un átomo de conciencia, punto. En solo un átomo de conciencia existe. ¿Y dónde más? Sí, Y por repite. eso creo que acá hay una parte también que la dice, bueno, Baba ha dicho, yo soy la mariposa, yo soy la nube, yo soy el viento, yo soy la montaña, yo soy vos, o sea, no hay nada más allá afuera de Dios. Eso es lo que creo que todos lo creemos, lo tenemos claro. Claro, y volvemos a la analogía con los sueños. Cuando soñamos X cantidad de cosas ahí. Esa montaña no es que no solo que no existe, ni ocupa un lugar, ni está en un tiempo determinado del Kali Yuga. Simplemente está en nuestra conciencia. Entonces, esa montaña, por ende, termina siendo yo. Y todo lo que aparece en ese sueño termina siendo uno. Por acá una parte también me gustó que dice, cada cosa existe eternamente en todas las demás, como porque es la conciencia soñándolo, ¿no? A todo esto. Sí, existe eternamente en todas las demás. Así que, Qué lindo lo que yo recalqué también, que bueno, es simple pero lindo. El universo y Brahman son como sinónimos, o sea, el- no es que es... eh, Dios está eh, acá, el universo está acá, el hombre está acá, es solo uno. Por eso también muchas veces yo en mis discursos de expresión ignorante, como la tengo, de no tener esa facilidad de expresión en cuanto al conocimiento que siento que lo podemos tener todo, yo siempre no me gusta decir que Sai Baba es Dios porque me excluyo a lo demás. Y claro, lo siento como contradictorio con el mensaje Advaita. Si vos decís que eso es Dios, que este es Dios, o que cual o tal, está excluyendo a lo demás, entonces está siendo contradictorio con la misma expresión de la filosofía que el mismo conciencia encarnada nos vino a expresar. Entonces, cuando uno manifiesta eso, parece que fuera un ateo, alguien contradictorio al movimiento del mensaje, pero el movimiento del mensaje es más que claro. Entonces, si uno dice Shiva es Dios, Baba es Dios, no es correcto. Decir es una manifestación consciente de la conciencia es otra cosa. Pero al decir desde nuestra ignorancia cristiana arraigada en nacimientos y nacimientos, tal o cual es Dios, creo humildemente que le estamos pifiando. Porque vos sos Dios, Dardo. Pasa que estás inconsciente. mira, con esos conocimientos, el mismo Baba, hablando de la dualidad, aprobaría que vos le digas, che, Baba, pero vos sos una imaginación mía. Y él te va a decir que sí, vos sos algo que yo te creé en mi conciencia. Sí, te va a decir. ¿Por qué sos vos mismo? Pasa que nosotros volvemos siempre a lo mismo, a identificarnos con el cuerpo. Chao, y ahí vuelve todo para atrás, porque decimos, ay, allá está Baba, allá está el cuadrito, le voy a rezar, A separar, a dividir. Y ahí le la pifiamos. división. Claro, pero porque lo entendemos siempre, porque la mente tiene muchas basanas de muchas reencarnaciones imaginarias, vivencias que han pasado, que hemos experimentado como vida, como separadas, como separada. Entonces, está muy fuerte eso arraigado, muy, muy potente. Entonces, para disolverlo, tiene que pasar haciendo la operación inversa en nuestra mente muchísimo tiempo o muchísimo esfuerzo. O vamos a decir muchísimas vidas si es que tenemos fiaca, ¿no? Y acá hablando de eso, hay un pedacito que se podría agregar juntamente en eso, donde dice acá, fíjense acá, eso de eliminar toda esa cantidad de basanas tan acumuladas, cuando dice, esta mente es la que se ve a sí misma, ahí está Horacio, mirá, como Dios, como demonio, como todas las demás cosas de los tres mundos. Es decir, nosotros estamos viendo todo eso, pero es la misma mente, que es la conciencia infinita que se ha limitado, ¿no? Y al mismo tiempo, esta mente, sigue hablando, es la que libera a todos los seres de esta multiplicidad perceptiva, de la división que vos decías, Horacio. Y toda esta oración confusa y difícil, es lo que siempre dijo Saibaba, saquen una espina con otra, ¿no? Cuando se pinchan en un camino, agarran otra espina para sacarla. Con la misma mente eliminan esa propia mente que
nos está obstruyendo para ver todo esto con claridad. Por eso, fíjense, acá también más atrás decía, creo, el hombre que estaba bajo el árbol del Samadhi. eh, Aparte de decirle, andá ya que está el discurso de Rambam, fíjense lo que le dice: no se puede comprender claramente la verdad si no se oye muchas veces y se Sí. medita sin descanso en ella. Por Por eso eso, Basista nos repite y nos repite y nos repite. Ya lo tenemos claro en la oratoria, pero gracias a Dios bien, que nos repite eso. claro, y fíjense lo que dice: no se puede comprender claramente. La verdad, obviamente, está hablando de que somos esa conciencia infinita y no estos cuerpos, no esto que vemos. Y si no se oye muchas veces y se medita sin descanso sobre ella, es decir, no podemos nosotros traer todos estos conceptos a nuestra mente y analizarlos solo los sábados a la mañana cuando nos reunimos. Es todos los días, lunes, martes, miércoles, todo el momento que estemos conscientes. Eso es, sin descanso sobre ella. Y bueno, ahora como para cerrar por ahora la primera etapa, o no sé si después cierra Ya se Marco. reincorporó Marco Erice. Perfecto. Eh, bueno, seguimos después, Horacio. Después aporto algo Qué más, dale. lindo, Eduardo, qué lindo. Qué lindo. Bueno, vamos con Marco Erice, después con Pablo. Qué lindo estos debates filosóficos, Marquito Erice, que nos despiertan, nos ayudan a despertar. Om Sri Sairam. Estando escuchando a Dardo y a Horacio, me vino otra vez a la mente eso que, a mi juicio, en mi rol de Jiva y de Marcos, es importante. Todo es referencial. El asunto es desde dónde nosotros percibimos las cosas. Y la otra es tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, cualquier juicio de valor es en función de la referencia que tomamos, que tenemos en nuestra mente como paradigma. Este texto de hoy es prácticamente descriptivo, pero si no tenemos la descripción, no podemos entender el concepto. ¿Por qué? Porque son conceptos para que la mente humana pueda entender. Voy a ver algunos párrafos que a mi juicio me han llamado la atención. Primero, el ser supremo existe como lo diverso, en las flores, en los frutos, en las hojas, en los árboles, y en todas las cosas como lo que cada cosa es, y en todas las cosas como cada cosa es. Cuando digamos, el universo y ser supremo son dos expresiones sinónimas. Entonces, veamos aquí, en tanto se tenga que expresar con la mente, hay un sinónimo, porque en otras partes del texto se dice que Brahman no es posible ser explicado. Entonces, nosotros tenemos la tendencia y lógica a conceptualizar, pero eso es cuando entramos en la mente, para lo cual en Vedanta se dice lo básico, desde que se comienza con el Tattva Bodhāja, es aprender a observar sin concluir. Y segundo es a observar desde la atemporalidad. Cuando observo sin concluir, que es el primer paso, observo simplemente, miro, escucho, pero no concluyo. Y el segundo paso es desde la atemporalidad, porque cuando estoy en la temporalidad, estoy en el jiva. Cuando observo desde la atemporalidad, no hay juicio de valor y tampoco tengo la identificación con mi rol de jiva. Es un ejercicio, ¿eh? Es un ejercicio, simplemente observar, observar y observar. Y dice Vasista, cuando se comprende y se realiza esta verdad, por la lectura de las escrituras que tratan sobre el autoconocimiento, se produce la liberación. A veces nosotros hasta eso tenemos conceptos de liberación.
Sigue Vasista. Lo real, en otro apartado, ¿no? Lo real tiene una apariencia irreal. ¿Qué significa esto? Otra vez, me remito a Swami. Swami nos dice que tenemos tres visiones: la visión del ojo, la visión interpretativa de la mente y la visión interior, que es la visión real. Entonces, lógicamente, lo real tiene una apariencia irreal, es desde el enfoque y la percepción del ser humano. Sigue diciendo Vasista. En este único océano de conciencia brota esta diversidad con todas sus penas y alegrías. Como el que tiene una visión defectuosa ve objetos extraños en el espacio, el ignorante percibe este mundo como si fuera real. Entonces, el tema es desde dónde está definiendo Vasista esta conclusión. Y esto es importante. Lo está diciendo desde la visión del absoluto, desde la visión de Brahman, desde la visión de la conciencia infinita, para poder definir desde el lado de la apariencia aquello que el que percibe esto como si fuera real desde el punto de vista de su visión conclusiva de Jiva, pero no como real desde Brahman, porque si no parecería que cuando Swami dice que todo esto es Brahman, entonces el que ve dice, esto es Brahman, pero confunde la percepción de la mente con la percepción de la visión interior. Y aquí viene algo que realmente es impactante, a mi juicio, ¿no? La idea del orden del mundo, y aquí viene una definición. El orden del mundo tiene dos palabras: niyati, que aparece acá, y daiman. En otros contextos también se llama dharma, ¿ya? Niyati, que es el orden del mundo, que surge del creador Brahma. O sea, aquí viene algo interesante. Tenemos la conciencia infinita, que es Brahman. De repente, digamos, diríamos así, aparece sin ningún tipo de razón la mente cósmica digamos, dentro de esa conciencia infinita. Ese Jiva primordial, que Swami también lo llama la mente cósmica en uno de sus discursos, cuando asume dentro de lo que es la segunda expresión, el segundo nacimiento, su rol de creador, es en el momento en que se produce todo esto, como dice aquí, que surge en el creador Brahman, produce todo esto y lo sostiene durante un tiempo prolongado. O sea, este Bhutakasha que aparece en este Brahma, en este momento, en esa conciencia infinita, ya es el segundo nacimiento. El asunto es, por eso es importante referencialmente, desde dónde vemos lo que vemos para poder concluir lo que concluimos. Y eso es importante para nosotros no confundirnos. Sigue Vasista. La destrucción de todas las dudas y la superación de la esclavitud solo depende de la conquista de la mente. ¿Qué significa conquistar la mente? Y aquí viene una cosa interesante porque, y aquí hablo desde la experiencia de Marcos, he escuchado muchas personas, hay que destruir la mente, yo la voy a destruir, la voy a hacer. Pues es imposible, es imposible. Es necesario conquistar la mente. De hecho, Swami, digamos, ha dado discursos sobre los cuales en la organización SAI se ha, digamos, como se dice, promocionado un libro que se llama La conquista de la mente, de Swami. Y en el libro La conquista de la mente hay varios aspectos respecto de cómo es el proceso. Entonces, aquí viene un aspecto de esta conquista de la mente porque a mi juicio es fundamental. Y es el hecho, ¿cómo hago? La primera, Swami nos lo dice, la atención. La atención hacia afuera y la atención hacia adentro. Luego viene la observación. Por eso es observar, observar, observar. Entonces, luego viene la concentración para poder lograr después lo que es la contemplación. Y luego
samadhi. Algunos contemplación y samadhi lo definen como lo mismo. Pero a lo que voy es lo siguiente. Ramana Maharshi, Bhagavan Sri Ramana Maharshi, explica que el asunto consiste en observar la mente y ver si la mente está orientada hacia los sentidos o está orientada hacia uno, hacia Hridayam. ¿Y cómo uno se da cuenta de eso? A través de la famosa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Y qué pasa cuando utilizo la mente y digo, ¿quién soy yo? Y aquí viene la explicación. Si inmediatamente cae un pensamiento, sigo en la mente. Pero si en ese proceso, así sea de segundos, en el quién soy yo, aparece el silencio, aparece la paz suprema, ese soy yo. Pero si concluyo, ya inmediatamente caí otra vez en la mente. Para cerrar, para dar espacio a los hermanos, cierro con una frase que, digamos, que me ha gustado mucho. La conciencia siempre parece ser lo que cree ser. ¿Cómo decodificamos esto? La conciencia siempre parece ser lo que cree ser. Lógicamente, en esta etapa ya está en la etapa de expresión. El universo, o Brahmanda, existe en un átomo de conciencia, por consiguiente, un simple átomo en el universo. La conciencia finalmente se convierte en objetos sentientes del mismo modo que el hombre sumido en el sueño profundo comienza a experienciar sueños oníricos. Esta analogía también, a mi juicio, es vital porque juega con, digamos, con los dos niveles. Por un lado, la conciencia se convierte finalmente en objeto sentiente, ¿ok? Cuando ella asume el rol de mente cósmica o jiva primordial. De la misma manera que el hombre sumido en sueño profundo, en el cual está inconsciente de cuerpo y de mente, comienza a experienciar sueños. Entonces, esta analogía nos va dando la explicación de cómo es, desde dónde estamos nosotros experienciando las cosas. Esta alternancia continúa hasta que la persona alcanza la liberación y comprende que este mundo objetivo solo ha sido un largo sueño. Om Sri Sairam. Si es necesario, después intervengo como diga Horacio. Dale, dale, gracias Marco Erice, qué lindo todo esto. Pablito querido, ¿cuántas veces te escuché decir que todo es vacío? Y a mí no me cerraba tanto, ¿viste? Cuando vos decías vacío. Y acá también lo pone como sinónimo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda la querida family? Eh, el ego y el Shiva individual es algo sorprendente. Y la mente individual siempre necesita como palabras para andar comprendiendo las cosas. Pero las palabras son muy básicas y muy pequeñas, es imposible, como hemos dicho y como han dicho varios hermanos, comprender la conciencia infinita a través del intelecto. No hay manera, no existe, te vuelves loco. En un momento la mente tiene que parar y dejar de concluir, desde mi punto de vista, dejar de concluir, de razonar, de explicar, de entender, y cualquier cosa podemos utilizarla para ver, para entrar al mundo, para ser más Shiva, para ser menos Shiva, para salir. Por ejemplo, en este momento se me viene a la mente, nosotros podríamos ser esa familia de todos los hermanos. Cada uno de nosotros en su Shiva individual se manifestó en esta conciencia infinita que ahora estamos adentro del océano infinito. Cada uno de nosotros está dentro del océano infinito de la conciencia, pero con la individualidad, que la individualidad es algo extremadamente pequeño, muy, muy, muy pequeño. Y desde ese punto pequeño vemos y concluimos lo que es el universo, cómo se creó, qué hacemos acá, qué no hacemos acá, qué está bien, qué está mal, qué es bueno, qué es malo, qué... Eso es como que es del Shiva, ya desde mi punto de vista no hay que creerlo mucho, cada vez hay que creerlo menos. Aunque a veces
me despierto y quedo totalmente involucrado en lo que sucede desde el punto de vista del Shiva. Y me agarra la mente o el Shiva, me mete en un lavarropa, me da 200 cachetadas y quedo ahí atontado dentro del Shiva. Después otra vez logro respirar. Esto que nos sucede a todos, que vamos subiendo y bajando y acercándonos cada vez más a lo que pretendemos. Pero si uno lo pretende de corazón, que eso está como adentro, eso creo que tiene que ver ya con el maestro y con la gracia del maestro y haber tenido la posibilidad de conocerlo, porque el Baba es ilimitado, ese muchacho, las cosas que ha generado en este planeta. Gracias a Dios vino el señor Zainat, porque si no estaríamos, no sé en qué estaríamos. Y esa gracia es como que se te prende adentro, ¿viste? Hay algo que se te prende adentro de golpe, a cierta edad, una chispa, una luz, lo que sea, podemos utilizar cualquier palabra, y eso empieza como a crecer o a quemar o a tener necesidad de trascender lo opuesto, lo lindo y lo feo, lo agradable y lo desagradable, la importancia personal, ¿viste? Que los humanos la tenemos tan centrada de dejar un legado o, o ser alguien o ser reconocido. Y vos caminás medio un metro a donde vos te querés reconocer y le preguntás a una hormiga, ¿quién es mi ley? Y lo más probable ni que te responda. ¿Viste? No, no, están en otra. Entonces, los humanos inventamos una película dentro del mundo que tiene que ver con el ego. Y ahora, bueno, ¿cómo cada uno de los que realmente nos interesa hacemos para salir de ese ego? Y cada uno tiene sus estrategias, cada uno va siguiendo lo que considera más apropiado. Pero bueno, desde mi punto de vista, a mí me hace muy bien captar el vacío, pero bueno, acá hay mucho silencio. Vos salís a caminar y te metés en un cerro y el silencio hace ruido, ¿viste? Zumba, zumba. Y ese zumbido es también lo que a mí me hace bien, que tiene que ver con el OM, eh, la parte del OM. Pero si vos salís de la mente y del OM que canta la boca, el OM está en todos lados. Lo hace el viento, lo hacen las olas, lo hacen los caños de escape. Todo hace OM, todo zumba, como en el océano. Y ese sonido a mí me hace muy bien. Cada vez que capto ese sonido, es como que puedo salir de la individualidad y del Shiva y captar las cosas tal cual son sin ningún tipo de interpretación, que no se suceda la interpretación dentro del ego. Y eso de a poquito lo va disolviendo, o comprendiendo, o expandiendo. Y bueno, eso a mí me hace muy bien. Cuando yo estoy muy atrapado dentro de la individualidad, sufro. La paso bien o mal, concluyo, creo que esto está bien, aquello está mal, acá hay que meterlo en cana, el otro no. Pero cuando salgo, y el ego es muy pequeñito, es un puntito, dentro de ese puntito creamos una ilusión sorprendente, y bueno, el tema es salir. Y gracias a Dios, estas cositas, el sorprendente libro, el maestro, la naturaleza y la herramienta que cada uno utilice, nos van sacando. Lo bueno es querer salir, ya eso es un montón. Pablo querido, cuando Baba te ha dicho, bueno, pasala bien, disfruta todo. O sea, nosotros ya sabemos cuál es la meta, ya sabemos cuáles son las reglas de juego. Lo que noto que no Claro, estamos muy fervientes a lograrlo porque seguimos en el Maya, seguimos con nuestro compromiso mundano, no somos el que estaba colgado de un árbol 3 meses meditando. Pero por lo una menos ya vez sabemos de qué estaba, se trata, ¿eh? te cuento, una vez estaba pensando en esto, que había leído lo que era Advaita, que toda la gracia de Dios, y que si una hoja se mueve, la gracia de Dios, entonces tenía mi mente totalmente confundida. Y vino Baba, estaba dando el darshan, le salté, me arrodillé, le junté las manos y le dije, Baba, ¿cómo es al final? ¿Viste? ¿Es tu voluntad? ¿No es tu voluntad? ¿Todo se mueve por vos? ¿No se mueve por vos? ¿Cómo es la historieta? Y me mira, me agarra las manos y me dice, very happy, sé feliz, sé feliz.
No jodá con tu mente, porque te vas a meter en un lío que no va a salir nunca más. ¿Viste? Dejala la mente, dejala. Y aceptá las cosas y sé feliz, ¿viste? Que bueno, a veces la individualidad es abrumadora, realmente es abrumadora. Las cosas que inventa, los puntos de vista que tienen, impresionante. Y de hecho, Baba en una de las entrevistas también nos dijo que esto, bueno, lo dijiste vos al principio, todos lo charlamos, que él decía, Baba se está muriendo, este cuerpo se está muriendo, va a desaparecer, Baba es ilusión, Baba es pura ilusión, los maestros son ilusión, las escrituras son ilusión, las ceremonias son ilusión, todo de ilusión, pura ilusión, pura ilusión. Andar al ser, la única realidad del ser, la única existencia del ser. Pero bueno, ahí seguimos en, en la lucha de la individualidad para salir. Ahí Sí, sí, está. estamos todos en la misma. Lo que le doy gracias al maestro, como bien dijiste, Pablo, es que nos hizo conocer la meta, ¿no? Mm, Y las cartas de juego. Después alguna vez en alguna vida, cuando con la conciencia quiera despertar en cada Shiva que somos, este, se manifestará, pero estemos tranquilos, estemos en paz. Porque también, como decía el libro, como decía Baba, ni siquiera como objetivo tiene que ser la liberación. Bueno, Raúl, te he sí, escuchado también decirlo varias veces, vos también lo sentís así. O sea, ya va a salir, ya se va a manifestar. Lo importante es que, gracias a Dios, ya sabemos de qué se trata. sí, sí, Y sí. bueno, después dirá el Shiva, el destino de cada Shiva. Raúl querido, ¿qué Mm. opinás? Gracias, Pablo. La meta ya la conocemos, Raúl. Sí, vos sabés que estaba pensando hace un rato que, viste que muchas veces uno lee un discurso de Baba y ciertas cosas no le entiende, después pasan 2 años, lo lee de nuevo y recién empieza a entender una cosa que antes ni se había dado cuenta. ¿Qué me acaba de pasar con este círculo de lo que estábamos leyendo? Hace 26 años, cuando tuve la entrevista con Baba, Baba nos hizo una pregunta que puso la mano así y nos preguntó a todos qué tengo acá. Y todo el mundo sabía, los que más o menos conocían cuál era la respuesta de Baba, entonces contestaron contentos para que Baba le dijera, ah, buenos chicos, saben la lección. Y todo el mundo le dijo el universo, que era lo que Baba en varias ocasiones le respondía a la gente cuando le decía que tengo acá, que ponía la mano. Es el universo. Entonces él, cuando todo el mundo que sabía eso contestó el universo, él dijo, no, no tengo nada. Entonces todo el mundo se empezó a reír. Y en ese momento yo creía que era como tantas bromas que hace él, ¿cierto? Y hoy entiendo que el mensaje de él en ese no tengo nada es más profundo que lo que creíamos que era una broma. O sea, porque está el universo y es la nada también. Son las dos cosas que estamos viendo, que sería, ¿cierto?, el universo y el vacío, el que no hay nada. Entonces, cada palabra de Baba en su momento que cubre un espectro impresionante y mirá que tardé 26 años en entender lo que creía que era un chiste. Y por otro lado, de este texto, lo que me quemó la cabeza, ¿cierto? Y me quema cuando lo he escuchado, es que cada átomo, en cada átomo tenemos el universo. O sea, que en mi propio cuerpo tengo miles y millones de átomos y en ellos está el universo. Y yo, en manera mental, dual y consciente, no entiendo nada ni muy poco del universo, solamente trato de entender lo que me aparece. Y yo digo, pensar que una cosa tan pequeñita que está dentro mío, lo entiende todo y sabe todo y está todo. Entonces esto es una cosa que verdaderamente a mí me ha movilizado mucho hace un tiempo desde que empezamos a ver este tema, de pensar la presencia de Brahman en todo lo que somos nosotros, pero no solo en lo externo, sino en lo interno, como decía ahí en una molécula de mostaza,
ni siquiera en algo tan pequeño está todo. Y eso lleva a que verdaderamente hace un tiempo he comentado y comento que muchas veces tratamos de investigar, leer y averiguar ciertas cosas desde el punto de vista científico, lo hacen algunos, desde el punto de vista filosófico lo hacen otros, pero en realidad la única realidad está dentro nuestro. O sea, el acceder a este sendero interno es el que nos va a conectar con la sabiduría plena, Sairam. Qué lindo, Raúl, qué lindo. Juan, querido, es hora de que te expreses, Juan, querido. Desmuteate el microfonito. Bueno, he tenido en estos meses una experiencia, digamos, porque inesperadamente fui a los primeros auxilios, a las 2 horas me estaban abriendo una operación que duró 7 horas y después tuve 3 meses, pues me tuvieron que abrir otra vez y ahora estoy esperando una tercera vez que me abran. En todo esto, en la primera sobre todo, que fue una experiencia repentina y no podía conversar con nadie, a la mitad de la noche me ocurrió, de pronto me encontré que tomar decisiones solo y me sentí solo. ¿Por qué? Porque he pasado muchos otros momentos en mi vida con situaciones muy complejas de batalla por trabajo y demás. Y al principio pensaba que era mi habilidad la que me sacaba adelante. Después con Suame me ayudó a entender que era él, que si yo me apoyaba en él y tenía confianza en él, bueno, las cosas iban distinto. Y ahí es cuando aprendí a no estar solo. Después, bueno, llegó la jubilación, una vida aparentemente más tranquila. El COVID, me empecé a participar en muchos grupos de estudio y de pronto me vino esta cosa en el verano pasado y me quedé con la duda, pero ¿qué he aprendido yo de todos estos grupos de estudio? ¿Qué bien me ha hecho todos estos grupos de estudio? Y preguntarme, ¿pero esto me ha alejado de eso a mí? Esa es la pregunta de fondo. Entonces empecé a desmenuzar un poco cuál era mi actitud hacia estos grupos de estudio. La palabra Dios se usa continuamente. Hay gente que dice que ha visto a Dios porque leyó el pensamiento. Bueno, una gitana de la calle me lee el pensamiento. El otro día, hace unos meses estaba esperando colectivo, una señora se puso a hablar conmigo, era en medio de la noche, en un trasnoche, y yo me doy cuenta que me está leyendo la mente. Esa persona era Dios, y bueno, sí, era Dios, pero estaba trabajando prostituta. Y bueno. Otras veces he escuchado, y también a mí se me despierta la chispa, esperemos que reencarnarme y ver a Prema. Que otra vez empezar el turismo espiritual. No me cierra, no me cierra. Después en los grupos escucho acá, wow, y no hablo del YouTube con todo el me gusta, no me gusta, pero en el grupo que, sí, cuánto, qué bien que me hace estar acá, por qué, sí, escucho a todos y cuánto me ayuda. Estamos seguros que nos ayuda tanto, porque yo también me hago esa pregunta, si esto me ayuda o me estoy apoyando, pero es una alternativa para no meterme adentro, sino buscar el apoyo exterior. Un placebo. Exacto, exacto. ¿Y qué es? ¿El club de los sábados o el club de los otros grupos de estudio que tengo? Fanáticos de Sai Baba que sí, se habla de Swami. He probado el decirle a una persona que estaba en una búsqueda espiritual que se acercara al grupo de Sai Baba y sale disparando porque dicen que son un grupo de fanáticos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Y qué hago yo para eso? Y es ahí donde me revienta otra cosa. La otra. Recuerdo cuando hacía artes marciales,
Estábamos leyendo el libro de Suzuki, que creo que Marcos y Carlos lo han nombrado, y nosotros, bueno, estábamos en meditación zen, yasa. Vieron maestro japonés, y no dije, no, esto no sirve para nada. Para aprender vos tenés que vaciar la mente. Y en el momento de combate vos tenés que vaciar la mente, porque si no te amasan a palos. Con la espada del Aikido, que es la espada de... Y este concepto de vaciar la mente, o por lo menos dejarla de que haga su juego. Cuando la primera vez que fui a escuchar Bayan, salté a las estrellas con toda esta música que me activaba cosas. Ahora que sé más o menos qué significa cada personaje en cada uno de los Bayan, me pierdo en la historieta y dejo de lado, automáticamente parece que se me convirtió en una forma mecánica y ese primer impacto que había tenido inicialmente no está más. En teatro, no en el teatro palcoscénico, sino en el teatro antropológico, trabajo en serio como Grotowski, Rena Mileka, Peter Brook. Hay mucho la historia de la danza, porque ellos fueron a comunidades africanas y empezaron a hacer cosas. Yo he hecho experiencia con Rena Mileka, que era una gran devota de Swami, y bailando una música infernal a ritmo de tambores, se activan todos los centros de chakra. Y recuerdo en un momento, en una sesión tambor, 6 tambores, después otros 6, yo me dormí. Estaba tan relajado que me dormí. Entonces lo que me está pareciendo en este momento, que no sé si estoy perdiendo el tiempo o no, porque bueno, somos conciencia pura, está bien, perfecto. Y si no fuera así, me está bien lo mismo. Son cosas que jamás yo voy a entender porque no nací brahmin, no conseguiré. Hay una realidad que se me escapa. Entonces la acepto, si es real, no es real, si somos conciencia pura, si somos otra cosa, como Dardo dijo la otra vez. Es un modelo que después de unos se puede volver a cambiar. Si lo dice el Basistra, probablemente es cierto, que si lo dijera la historieta de Inodoro Pereira. Lo mismo con las materializaciones de Swami. Sí, la materialización. Y si fuera todo un truco de él, me importa un pepino. Todos esos son muletas para mí. Muletas para abrir una puerta. Todas esas generan estados alterados. Y en esos estados alterados, ¿qué está? ¿Quién es Dios? O sea, alguna vez alguien lo vio o no. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el vacío? Y qué es el silencio. Son 4 conceptos que son fundamentales. Pero no son conceptos intelectuales, como lo dijo bien Pablo. Son experienciales. A Dios uno lo tiene que experienciar. Que me vengan a hablar de Dios, sí, no, para nada. El amor, lo mismo. El vacío, lo mismo. Y el silencio, lo mismo. Entonces, estoy en este caldo que no sé si no puedo salir o no. Pero no es que me está disgustando lo que está pasando. Yo creo que he empezado a comprender algunas cosas que son interesantes. Primero, que todas estas muletillas son una ayuda. La cosa está más allá. Y la cosa está más allá y yo personalmente no lo voy a alcanzar por racionalidad mental o intelectual, a pesar de que en mis tiempos volaba con la intelectualidad. El amor, ¿cuánto yo a Baba le preguntar, enseñame lo que es amor? ¿Por cuánto de estas cosas de amor, después de pasar no sé cuántas parejas distintas y todo eso, eran todos apegos? El silencio, aún en el ruido infernal de tambores, diría.
Entonces, hay toda una realidad que yo la llamo estados alterados. Entonces, en este club de los sábados nos reunimos para entrar en contacto con esos estados alterados, que nos abre la puerta a otra cosa. Es distinto lo que está pasando con la organización SAI, de California, o con la de Puttaparthi. Era distinto con Swami. Swami dejaba hacer toda esta farándula a todos, incluso los hindúes. ¿Por qué? Porque él inflaba, vos me crees que yo te estoy solamente a vos, y el ego se agranda, que va a explotar. Después te das cuenta que el día que él se va, y vos no sos capaz de sustentar con una cosa dentro de vos mismo lo que él te dio, cae toda tierra. Entonces es toda una estrategia, todo un juego de cocinarnos en nuestra propia salsa, el gran maestro Swami. La Yo lo pedagogía SAI, ¿no? La pedagogía SAI. Exacto. Yo con él me identifico totalmente en eso. Y no es que lo condeno, veo lo increíble de las transformaciones que ocurre, comenzando por mí. Cocinarme en mi propia salsa. Ok, creo que lindo. hay algunas cosas. Sara. Pero qué lindo escucharte, Juan. Está lindo porque sos el espontáneo de nosotros, y el valiente, porque eso suma ahí muchísimo. Y déjate, let it be, Juan, ¿eh? Un abrazo, te queremos. Carlos, querido. A ver, y después, ¿está Andrea? Te iba a dar paso a Andrea. Y después vamos con Carlos y Guillermo Navarro. Andrea, a ver si estás. Ahí está. Buenas. Sí, acá estoy emocionada y llena con los conceptos y las palabras que nos tiró Juan. Eh, y entre Juan y Pablo nos dibujan este caldo, uno desde la montaña, otro desde la ciudad, y estamos acá en el medio, en el club de los sábados. Cada palabra que dijo está perfecta. Es un nuevo título para el Yoga, así, ¿eh? Sí. Nada, me quedé envuelta en mi mente en esta experiencia. Ya me olvidé del texto, así que lo sigo disfrutando porque esto es lo rico a los que nos lleva Vasista, más allá de las palabras y del cuento hermoso que estamos leyendo. Esto es lo que a mí me alimenta y este espíritu hace expandir esta conciencia, escuchándolo a cada uno y compartiendo con ustedes. Zaira. Te olvidaste de Andrea y eso es lo grandioso, escuchando todo, ¿viste? Yo me olvidé de Horacio, y Pablito se olvidó de Pablo, y eso es lo grandioso. Carlos, gracias, Andrea. Carlos, querido, vamos con Guillermo Navarro. Buen día, Amsaira. Bueno, no sé cómo decirlo. Nunca sé cómo decirlo. Estás en tu salsa, Carlos, también. Estoy en mi salsa. Estoy cocinándome también en mi salsa. ¿Ustedes vieron una oruga? Cuando una oruga va de una hoja a otra, no salta. La oruga va despacito, pone las patitas de adelante. Cuando está segura, pone las patitas de atrás y cruza la hoja. Vamos a tratar de hacerlo así, porque estamos muy movidos y me parece que tenemos que entender algo. Acá dice, cuando se comprende y se realiza esta verdad, cuando se comprende y se realiza, no solamente comprender, realizar. Te dije la vez pasada, realizar parece la traducción del inglés de realize. Realize es darse cuenta, no es realizar. Bueno, la traducción sería darse cuenta. Entonces, ¿qué es darse cuenta? Awareness es entender. Entonces, cuando se comprende, pero hay algo más que comprender. Y entonces viene la mente, y la mente confunde todo. La mente que sirve para liberarse también sirve para confundirnos. Dios habla del asesinato de la mente, usa esa palabra. Pero bueno, sí, es verdad, la mente sirve para liberarse o para esclavizarse. La podemos usar de dos formas.
Cuando Ramana Maharshi dice, ¿quién soy yo? No es que la mente entiende quién soy yo. La frase ¿quién soy yo? Es una piraña. Es en el fondo una pregunta piraña que va comiendo todo hasta que no queda nada y nos damos cuenta quién somos. Entonces no es para interpretar. Entonces tenemos dentro de nosotros algo que está ahí nomás de comprender. Y esa comprensión no es de la mente. Y le damos al yoga vasista, y le damos al universo, y le damos al átomo, y le damos a todo. Y la respuesta está en el silencio, que tampoco es el silencio armado a propósito porque es insoportable, insufrible e imposible. Es el silencio natural que surge solo. Acá anoté las palabras que se me ocurren. Conciencia, energía, inteligencia y amor. El universo es conciencia, pero sin energía está como rengo. Y sin amor es tonto, o sin inteligencia, y sin amor no tiene sentido. Entonces nosotros podemos, a través de una introspección, esto siempre lo repito yo, llegar a la comprensión que va más allá de la comprensión. Eso se logra a través del silencio que brota solo. Si uno lo busca no lo encuentra. De la quietud que brota solo. Es cuestión de estar apenas unos minutos y empezar a sentirlo. Y la expansión del corazón se produce solo. Y nos quedamos vacíos. Pero no es un vacío tonto de vacío. Es un vacío como un útero que tiene una potencialidad impresionante, que crea el universo. No es lo mismo el vacío de Sartre, no sé, o vacío nihilista, que el vacío de la creación. El universo es un útero, digamos, es una madre también. Si nosotros, y esto se llega solito, sin hacer nada, es apenas un intento y dejarse. Nosotros nos vaciamos. ¿Qué ladrón puede robar una casa vacía? ¿Qué pensamiento puede entrar entonces? ¿Qué nos puede robar? ¿Quién puede robar una casa vacía? ¿Entra un ladrón? No tengo nada que robar. Me embromaron, dejaron vacía la casa. ¿Entendés lo que digo? Entonces, y esto también lo dije una vez, la visión de todo lo que tenemos es como la oruguita que nosotros, ¿se dieron cuenta que cuando vamos entendiendo de este punto de vista que hablo, es como que hay luz alrededor de nosotros, que no la vemos pero la sentimos, y nuestro corazón se expande, y nuestro cuerpo es cuerpo, pero ya es un cuerpo más sutil, aunque es material, pero nos movemos de otra forma? Es conciencia, es energía, es inteligencia y es amor. Si estamos sintiendo el amor ahora mismo entre todos, esa es la organización SAI, el amor que estamos sintiendo ahora entre todos. ¿Entienden? Y la unidad, cuando hablaba Pablo, yo me sentía que estaba ahí adentro de él, hablando, por Claro. ejemplo. Por eso nosotros decimos que Dios está en nuestro corazón. Dios es muy grande para estar en nuestro corazón. Nosotros estamos en el corazón de Dios. La visión es mente. Todo lo que vemos es mente. La mente es vacuidad, en este sentido que estoy hablando. La vacuidad, cuando se llena de comprensión, es luz, es clara luz. Y la clara luz es unión, la unión con todo. Y la unión con todo es dicha, la bienaventuranza. Pero esto es meditación, casi una meditación incluso informal de cómo vivimos. Bueno, no me quiero extender mucho, porque siempre hablo mucho. Incluso buscar a Dios ya es una forma de estar separado de Dios. Estoy buscando a Dios, Exactamente, exactamente. ¿entendés? Les leo algo de Ama y ya termino. Es chiquitito, cortito. Cuando te sometes a una conciencia superior, renuncias a toda reivindicación, te liberas de todo, aquello a lo que te habías aferrado. Poco importa el éxito o el fracaso. Lejos del deseo de sentirte importante, anhelas no ser nada, absolutamente nada. Solamente entonces te sumerges en el río de la vida. El ego o la mente es lo que te hace sentir importante. A menos que sea iluminado, no podrás adentrarte en lo profundo de tu propia conciencia.
tienes que convertirte en nada. No debe quedar ni el más leve rastro de yo soy algo. Mientras seas algo, no entrarás en el reino de la conciencia pura. Y otra cosita de baba. Puede ser difícil hacer una guirnalda de flores o quitar los pétalos de una flor, pero la entrega total a Dios es más fácil. La encuentran difícil porque no tienen una fe estable y firme en Dios. Dios es. Yo cuando digo Dios es, entiendo todo. Está, No sé. claro. Bueno, no sé si fui clarito. Vamos Muy allá. bien. Qué lindo, Carlos. Un abrazo. Gracias. Eh, Guillermo Navarro, ¿estás en tu caldo, Guillermo, en tu salsa? ¿Cómo está lo tuyo? Muy buenos días a todos. Como siempre, un placer y un privilegio estar compartiendo con ustedes en estas reuniones. Eh, en más de alguna oportunidad los he hecho partícipe de situaciones que me ha tocado vivir y que de alguna manera trato de relacionarlas con el objeto de la lectura. Y pensaba, y no las voy a repetir, pero pensaba en algunas de ellas, como por ejemplo que cuando era muy joven, de repente veía problemas cuando estaba estudiando ingeniería, veía problemas de cálculo y en milisegundos tenía respuestas en mi mente y era capaz de escribirlas sin pasar por toda la literatura que significa ir desarrollando paso por paso. O, por ejemplo, años después, cuando leí un texto que decía los problemas complejos siempre tienen soluciones simples. Lo entendí perfectamente bien, pero comprenderlo pasaron 30 años hasta que me di cuenta que es una realidad. Eh, Experiencias como, por ejemplo, estar en Medio Oriente, Bagdad y alrededores, salir de un cuarto al exterior y en segundos cambiar 40-45 grados de temperatura. Es decir, estar con 18 grados y salir afuera y que hubiera ser 48, 58 grados de temperatura. El impacto que tiene en el cuerpo es fuerte. Bueno, ¿cómo relaciono yo esto con la lectura? A través de algo que he comentado, de que en las oportunidades que me ha tocado estar en lugares aislados y muy aislados, como por ejemplo en la Antártica, pero no en las bases que tienen las Chile, sino que 1500 kilómetros al interior de la Antártica, el lugar donde a veces sabíamos que excepto las 4 personas que constituíamos la tripulación de un helicóptero, no había ninguna otra persona en 1500 kilómetros. O sea, no había ninguna persona más. Por lo tanto, cuando accionábamos el sistema de partida de la primera turbina, de la helicóptero biturbina, decíamos, bueno, ojalá que esto parta, porque si no parte tenemos un problema, porque ¿a quién le pedimos ayuda? 1500 kilómetros de una distancia bastante extensa para alguien que le lleve ayuda, digamos. Y en esas oportunidades, y aquí voy al tema de fondo, donde realmente estaba solo respecto al mundo que conocemos, este mundo tan lleno de ilusiones, vivencias, experiencias positivas, negativas, luces y sombras, les había comentado de que yo me sentía más cercano a Dios. Y de hecho, todavía tengo esa percepción muy clara. Pero estos 3 años de estudio de este texto sagrado me ha hecho cambiar, y aquí esto me refiero a algo que Marcos normalmente dice, hay que mirar estas cosas de acuerdo a un punto de vista o en forma relativa, o con perspectiva, o en forma referencial. La pregunta o sea, el cambio actitudinal respecto a esto es que cuando pensaba en esa época
en lugares lejanos, como por ejemplo 1500 kilómetros al sur de 1500 kilómetros eh, lejos de la civilización, pseudo civilización, porque las bases de Chile están a 2000 kilómetros de Punta Arenas, Ushuaia, etc. Eh, no es que, no es que yo estuviera más cerca de Dios, es que ahora me estoy dando cuenta que en realidad mi Dios se despertaba Claro. y por lo tanto era yo el que empezaba sin saberlo a asumir una condición, no sé si divina es la palabra, pero una condición de ser parte de un todo, no divisible, atemporal, conceptos que no manejaba antes. Y hoy día estoy empezando a entenderlos. Entonces, la forma en la cual estoy interpretando estas vivencias, eh, que no ha sido fácil, porque una cosa es entender los conceptos de este texto y otra cosa es comprenderlos, interiorizarlos y vivirlos, hacerlos propios. Y eso es algo que, en el caso mío, lamentablemente choca un poco con mi forma de ser, con mi personalidad y con mi formación, por un lado muy técnica y por otro lado muy científica, digamos. Pero todo eso en realidad no tiene ninguna importancia, esa formación, nada. Y aquí, eh, al principio me pasaba que yo marcaba las cosas que me parecían importantes. Y llegó un momento que me di cuenta que en realidad era más fácil marcar lo que no era importante, era más simple, digamos. Porque en este texto todo es importante, cada frase es importante. Y aquí me quiero referir y con esto cierro mi comentario, a una frase que mencionó parcialmente Carlos, que está un poquito más adelante de donde estamos. Dice, el conocer es independiente y eterno y está más allá de toda descripción posible. Cuando se comprende profundamente y se realiza esta verdad, se produce el perfecto conocimiento. Y todo lo que les he expresado anterior, creo que aquí está muy claro, para mí por lo menos. Es decir, cuando se comprende y se realiza en profundidad esta verdad, yo creo que, por lo menos en mi caso, voy a poder seguir avanzando paso a paso a este conocimiento profundo. Así que muchas gracias por la oportunidad de expresarme. Qué lindo, Guillermo, qué lindo. Vamos con tu tocayo, Willy, desde Colombia. ¿Estás disponible, Willy, por favor? No, ahora sí estoy como oyente. Muchas gracias. Saludos a Ok, todos. ok. Igual hay muchos de los participantes que también manifestaron que están como oyentes. Marcos, ¿estuviste cortado, Echeverry? ¿Estuviste cortado? ¿Querés expresarte algo? No sé si podés. Sé que siempre está de reuniones con la fundación a la mañana los sábados. Si no, no hay problema. Gracias, Horacio. Estoy viendo a Indra jugar al fútbol mientras Ah, qué escucho el lindo. cachito. Qué lindo, dale, Marco, un abrazo. Bueno, alguien que quiera expresarse, que no se ha expresado, aunque hayan puesto que están de oyente, que varios me pusieron mensajes personales que están de oyente, si quieren expresarse. Horacio, ¿me permites un minuto? ¿Sí? Mira, me faltó un concepto que quería dar como concepto final a lo que expresé antes. Y tal vez sea el más importante para entender la idea general. Que siempre en estos distintos roles, actividades y vivencias tan extremas, siempre pensé yo que era el protagonista, era el actor principal, era la persona que movía grupos de individuos, lograba éxitos, me caía y me levantaba, porque ustedes saben de que en realidad uno va creciendo en la medida que se cae y se levanta, digamos. Pero me estoy dando cuenta de que estaba completamente equivocado, porque en realidad este ser, este cuerpo, este Guillermo, este Willy, como me llaman la gente más conocida, es solamente una expresión
corporal de una divinidad o ser espiritual. Por lo tanto, es el ser el que ha tenido todas estas experiencias. Entonces, esa concepción, esa comprensión de que estos logros y fracasos se debían a este personaje, uff, qué equivocado estaba. Muchas gracias. Y eso está bueno tenerlo ahora que la mayoría de los presentes ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra, porque esa es también otra realidad de este Shiva, de relajarnos y estar tranquilo y el famoso que sea lo que Dios quiera y no tener tantas locuras mentales. Así que abrazamos a cada nos abrazamos mutuamente entre todos. Marquito Erice, ¿querés hacer un cierre? No te pongas melancólico, Marquito Erice. Gracias, Horacio. Estamos cerca del arpa que de la guitarra, este Shiva. ¿Para qué vamos a andar dándole vuelta? La experiencia del... ¿eh? Querría hablar digamos, desde la experiencia de Marcos, y voy a usar el discurso de mí, pero colocando el marco referencial, sabiendo que, como bien decía Guillermo recién, es el ser el que realmente, digamos, experiencia todo y no el jiva. Sin embargo, como estamos en el rol de jivas, querría decir qué le está pasando al proceso de aprendizaje de Marcos con respecto a esto. La primera de las expresiones que querría hablar es el tema liberación. Se te cortó el audio, Marco. Se te cortó. Fíjate que se te cortó, tocaste algo a lo mejor y se te cortó. Se te cortó, dijiste, quiero expresar lo que es la liberación. Y se liberó el micrófono, me parece, porque no te expresaste bien. Ahora, Ahora sí. digo que querría decir el tema este de liberación. El simple hecho de pensar en la palabra liberación me identifica ipso facto en el lugar de jiva. Nos ata. Claro, o sea, decir, me voy a liberar. Entonces ya estoy pensando de que yo necesito liberarme. Por lo tanto, ya estoy afirmando de que estoy siendo esclavo y que soy un jiva o que soy un ser humano. O sea, entonces, segunda conclusión sobre esto. La palabra. La palabra es muy poderosa. Aquel que domina el discurso domina la ciencia, se dice. Aquel que domina la teoría puede entrar en la experiencia, en el campo científico. Pero si no hay teoría, no se comprende, se hace conocimiento empírico. Entonces, la palabra tiene un enorme poder, pero enorme poder. Aquello que yo digo me expresa cómo me identifico. Entonces, así como hablo, inmediatamente puedo decir desde dónde estoy hablando. Swami, una de las cosas que nos ha enseñado, al menos lo que he aprendido de aquellos que ha enseñado, es que él cuando hablaba digamos, del personaje, nunca decía yo. Yo no he escuchado ni en los discursos, él siempre decía Sai, Sai, Sai. No decía yo, porque expresaba quién era en el personaje el que estaba expresando el discurso y no hablaba de yo. Entonces, esa observación me empezó a llevar a desidentificarme del personaje. Pero esa palabra también, liberación, a mí me dejó la boca abierta cuando el basista dice, solo el ser busca el ser, solo el ser conoce al ser. Nisargadatta Maharaj dice, el buscador es lo buscado. Entonces digo, ¿para qué voy a estar perdiendo tiempo en cosas que no son? Sino poner el foco. Entonces, el trabajo de Marcos, en ese sentido, es la desidentificación permanentemente que tengo conciencia del personaje para dejar que se exprese el ser. Mas, ¿cuáles son las trabas que todavía tiene Marcos? Primero, la formación que, como bien dijiste, Horacio, cristiana, católica, apostólica, romana, porque mi mamá era apostólica, cristiana, católica, apostólica, romana de Buenos Aires. ¿Ya? Entonces tenía un concepto religioso que yo he aprendido y fui formado para ser sacerdote.
Mamá de chiquitito me mandó para ser sacerdote. Entonces, ¿cuál es el tema que tuve que trabajar a partir de que lleva 40 años porque he recibido palos? Terminé siendo formado hasta los 40 años para ser gurú. Y es horrible. Era un pez encima, menos mal que está Swami. Pero ¿a qué me llevó esto? ¿Y cuál es el trabajo interno que todavía Jiva, bendito Jiva, tiene que trabajar? El hecho de estar queriendo decir a los demás qué es lo que tienen que hacer o dejar de hacer. Pablito se ríe porque nos conocemos de las cosas que hemos vivido en India. Marco siempre teniendo que decir a los demás lo que tienen que hacer. Bueno, he aprendido, ya no lo digo, porque Swami dice, vuestro rol consiste en informar, ni siquiera inducir. Ni Entonces, persuadir. ¿ah? Ni Sí. persuadir. Ah, bueno, yo tengo los textos escritos inducir. Ah. Está perfecto. No, no, Okay. el término persuadir lo hablan lo que es la difusión. Informen, pero no persuadan. Dejen que cada persona haga su camino, ¿no? Ah, bueno, yo tenía el Eso. discurso de India, era, bueno, no importa, es lo Sí, mismo, es decir, vamos al fondo de informar, lo mismo. no, ni siquiera inducir, además de querer, digamos, Ujú. estar diciendo convencer, ¿ok? Sí. Entonces, ese es el trabajo de Marcos. Entonces, esta cosa todavía la vivo. A veces cuando veo que me sale, cuando veo que alguien está metiendo la pata, digo, ¿qué pasaría si lo haces de esta manera? Pero es el impulso interno de querer cambiar al otro. Claro que sirve para mejorar el contexto, ya, o sea, la explicación es lógica, pero ¿a dónde voy? A que todavía tengo los impulsos de querer cambiar algo en el exterior y no a tener la aceptación de que las cosas son como son, ¿ya? Y la otra cosa que he observado mucho y que observa el mundo, y es una de las cosas muy fuertes que estamos teniendo en las redes, es el hecho de like, dislike, like, me gusta o no me gusta. Es la búsqueda permanente del reconocimiento. Es la búsqueda del reconocimiento. Cuando uno busca reconocimiento en el mundo, que el otro le diga gracias, que el otro de alguna manera yo sienta que no me agradece, esa búsqueda de reconocimiento también es una actitud errada. ¿Por qué? Porque es estar buscando que el otro, que es también un personaje, ya me reconozca las cosas que yo hago o dejo de hacer. O ponerme, digamos, infeliz porque no me tomaron en cuenta, o feliz porque me tomaron en cuenta. Ese aspecto muy sutil de la mente, es todavía ponerse en el afuera. Entonces, el trabajo hoy de Marcos es primero tener conciencia de permanente desidentificación de que yo soy Marcos. Desidentificación. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de los pensamientos, en forma concreta. No es una cosa etérica, es bien concreto. Desidentificación. Es una lucha permanente, y sí lo es, una lucha permanente entre lo que es y el concepto de lo que creo que es. ¿Por qué? Porque Marco fue formado a ser intelectual, a ser un erudito, bla, bla, bla. Y de repente uno se da cuenta que, pero ¿para qué? Y Swami nos da con un caño con eso. Al menos yo lo he vivido así. O sea, Swami da por un lado palo y por otro lado guante, palo y guante, palo y guante. Bueno, Marcos lo vive así. Y a veces Pero digo, ¡ey! Te metí la pata, ¿eh? claro, cuando uno logra la autoestima, ya no te importa más nada de lo demás. Y la Exacto. autoestima no tiene que ver con un título, un logro, es forjar el carácter de cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué te importa lo demás? Si la persona más importante soy yo. Para vos, Claro, Marco, la persona más importante, Marco Erice. ¿Y a quién tenés que querer más que a nada? A Marco Erice. cierto. En la medida, Swami, en la medida que no me identifique con la vanidad, ¿ya? Respecto de que yo Ah, soy el está claro, personaje, es con está Dios, ¿no? claro. Coincido. Entonces, digamos, este aprendizaje, el de todos, lo digo esto como una sugerencia, lo estoy induciendo. Y es el hecho, como dice Swami, trabaja para mí. Entonces, Sí. desde que aprendí este mensaje de Swami, trabaja para mí, porque se lo dijo a Arjuna y después le dijo, trabaja solo para mí, todavía no llegué a esa etapa. Pero,
cuál es la sensación? Y esto es lo que quiero, digamos, vivir desde el punto de vista experiencial y compartirlo. Es que al principio yo lo tenía como, bueno, iba a lavar los platos, iba a limpiar la vereda, iba a conducir, lo voy a hacer para Swami, ¿no? Y entonces, ok, pero ¿qué pasó? En un momento dado estaba entusiasmo y fui entusiasmado trabajando entonces. No importa que lo que diga el otro, yo trabajo para Swami, yo trabajo para Swami. Pero la cosa se puso pesada cuando yo no tenía ganas de hacer las cosas. Ahí está. Eso fue muy fuerte. No tenía ganas. Y me ha pasado, no tengo ganas. Pero de repente estás trabajando para Swami. Lo estás haciendo para Swami. Entonces surge una fuerza interior tremenda, pero no es algo pensado, es algo sentido. Yo lo siento desde el corazón. De repente es como se encienden los motores. Y entonces esas ganas, y hago la cosa porque sé que es para Swami. Bueno, quería compartir esto desde el punto de vista experiencial, porque esta enseñanza, digamos, que vamos recibiendo de basista, que es muy fuerte desde el punto de vista conclusivo, porque es o sí o no, digamos, ¿cómo la aplico? Y la aplico llevando adelante la metodología que nos va dando Swami, que también basista. Om Si Sairam. Hola, perdón, Horacio, ¿puedo complementar algo que dice Marcos? Horacio, estás con el micrófono apagado. Perdón. Dale, Raúl, y después vamos con Dardo. Adelante, Raúl. No, que quería comentar que muchas veces la gente viene y me pregunta sobre Baba y yo hablo sobre Baba y me dicen gracias, digo, no, digo, las gracias dicen la Baba, yo simplemente soy un mensajero, yo me posiciono como un mensajero de Baba, donde yo simplemente lo que hago es transmitir lo que Baba nos enseña. Y si hay que dar las gracias por algo, hay que dársela a él. Y si yo estoy hablando de Baba a otra persona, le hago entender que no es por mi voluntad, sino que es la voluntad de Baba que yo pueda transmitir ese mensaje. Entonces, yo siempre me posiciono desde un mensajero, que yo no soy el responsable, yo simplemente trato de transmitir. Sairam. Claro, tal cual. Y con respecto a lo que decía Marco Erice, me acordaba que Jorge Delicio, que lo escucha siempre en los círculos, pero no está presente con nosotros, muchas veces ha coordinado actividad en el Centro Sede de Rosario, estaba él solo. Y nosotros lo evaluábamos, a mí también me ha pasado, y decíamos, ¿qué me importa? O sea, ¿qué me importa en el sentido sano, ¿no? De decir, si eso no depende de mí, yo cumplo con mi dharma, con mi deber y está todo bien. Y a ese punto hay que llegar, ¿no? De decir lo que vos expresabas, Marco Erice. Por eso, adelante, tranquilo, Dardo, expresate Bueno, para y cerrar hace esto, ya, un ya cierre que lindo. estábamos para cerrar estos comentarios, eso se basa en que siempre pensamos que hay otro afuera. Entonces, por eso el que si estoy solo no me importa, si me siento solo ya veré qué hago. No, el pensamiento siempre está que hay otro, hay algo afuera. Entonces, por eso la confusión. No, quería aclarar algo, Horacio, de la mente, que por ahí la gente se puede sentir confundida porque se dijeron diversas cosas y todas parecen contradictorias, ¿no? De la mente, tanto hoy como muchos otros capítulos atrás. Todo depende, como dice Marco, de qué punto de vista lo vemos, pero aparte, en qué nivel de conciencia nos hallamos, digamos, de conciencia purificada, de mente que vaya desapareciendo. Baba dice, en ciertos momentos, la mente es un atado de pensamientos. ¡Pum! Después en otro momento dice, es un montón de deseos todos los que tenemos acumulados. Basista y Baba dicen, son todas las vasanas que tenemos. Después el mismo Baba y Basista dice, la mente es, dijo, Moche mencionó, la mente es un vacío. La mente es, hay que dominarla, o después decía Marco, hay que Conquistarla. conquistarla. Bueno, se dijo tantas cosas, dominarla, conquistarla, superarla, purificarla. Basista tiempo atrás nos dijo hay que matarla y después Está no, muerta, dijo. claro, el basista le contestó no, pero si ¿qué vas a matar algo que ya está muerto?
Pero en conclusión, cerrando todo, depende de la etapa en que nosotros estamos. Entonces, porque en definitiva Basista termina diciendo siempre y todo el tiempo, desde las primeras páginas, que es algo que no existe, ¿sí? Ni siquiera existe. Entonces, ¿cómo lo vas a matar? ¿Cómo lo vas a dominar? ¿Cómo lo vas a conquistar? ¿Por qué no existe? Porque nos está diciendo una y otra vez que todo es conciencia y no hay otra cosa. Entonces, todo este juego inventado y ilusorio que estamos poniendo con la mente es la misma conciencia que se está enredando en todas estas situaciones porque está impura, porque está como velada, tapada y oscurecida. Entonces, es el mismo juego de desarmar todo para volver a hacer lo mismo. Por eso me gusta el ejemplo que dio Baba, lo leí hace mucho, no sé dónde habrá sido, de que dice Baba, ustedes son esa luz, que es la conciencia, son la luz. Bueno, y como en la India usaban antiguamente esos farolas, ¿no? Dice, bueno, la luz son ustedes. Ese vidrio de afuera que está para que no se apague la llama, se va llenando de hollín. Ese hollín se llena tanto que en algún momento no se ve más la luz. Bueno, si lo queremos comparar, eso es nuestra mente. Se llenó de pensamientos, basanas, todo lo que dijimos recién. Pero lo único que existe es la luz que está dentro. Entonces, todo eso se va a tener que despejar para poder verla, para poder ver quiénes somos. Es decir, que lo comparó con el hollín. Entonces, quitando todo este hollín, como bien dijeron hoy, tenemos que deshacernos de lo que creemos que somos para saber quiénes somos y realizarlo. Entonces, es así, hay una única cosa que es la conciencia, todo lo demás lo vamos a ver según como nosotros hayamos evolucionado, hayamos trabajado, porque sí hay que trabajar, más adelante nos vamos a encontrar del por qué sirven las escrituras realmente, si bien no son las que nos iluminan directamente, los que nos dan la liberación, va a decir el por qué son necesarias. Y bueno, y que también esa liberación que tanto se habla, sí, llegará por sí sola, llega por sí sola, pero después de hacer un largo camino de desandar todo lo andado, como bien dijeron. Y como bien dice acá, hasta que uno obtiene un nacimiento puro. Así que Bien. bueno, eso quería cerrarlo con lo de la mente nomás. Gracias, Horacio. Gracias, gracias, Ardo. Marco, ¿te quedó algo que en chat pusiste? Y cerramos. Sí, querría decir algo que a mi juicio es importante. Recordamos cuando Vasista nos habla de que en la corte del rey Dasharata, cuando está Vasista dando las enseñanzas a Rama, no solamente están presentes los cuerpos humanos, los sabios, sino que también están los sabios y dioses y semidioses y seres en el campo sutil que están participando de las enseñanzas. Ujú. Bueno, hoy actualmente, según la visión del espiritismo, que estoy en Brasil y esto es muy visible, se dice, y esto hay experiencias concretas, de que hay seres, ya hay seres en el campo sutil que están participando de nuestras reuniones. A veces es importante y según el estado vibracional en el cual estamos, ese estado vibracional que tiene seres en los otros planos que nosotros como humanos no vemos, también están participando de nuestras reuniones. Por lo tanto, por más que un hermano esté solo, como tú expresaste, Horacio, no está solo, está solo en el plano físico, pero hay otros seres que están en el plano espiritual que nos están acompañando. De allí la importancia de la forma en que expresamos las cosas, porque aquello que decimos impacta sobre también esos seres que nos están acompañando. Marcos no tenía esta experiencia, hablo desde mi rol humano, no tenía esta experiencia hasta llegar a Brasil, pero llevo 12 años viendo estas cosas y he participado de reuniones, de manifestaciones de seres desencarnados en mediums encarnados, pero las he visto, las he visto en varios campos, inclusive en el campo científico. He sido, y esto es una experiencia, vivencia directa, he sido asesorado por un médico, ya que, digamos, en el
que, digamos, de hace más, de que vivió más de 150 años atrás, digamos, incorporado en otro médico que me estaba dando las instrucciones de lo que tenía que hacer. Entonces, creer o reventar, pero era real. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este tipo de estudios nosotros somos acompañados también por otros seres que no están en este plano, porque, digamos, no solamente estamos actuando como Seba, sino que al mismo tiempo que aprendemos, también ayudamos a otros a aprender con aquello que decimos. Om Sairam. Adhiero, adhiero, y muchas veces cosas que decimos no la está diciendo este Shiva, sino esa energía invisible que nos pone en nuestra boca otras palabras. Gracias, Marco. Bueno, gente, gracias a todos. Buen fin de semana para estos Shivas. Sairán, un año interesante. Y los que nos siguen por internet, que son más de lo que pensamos, más los sutiles que hizo mención Marco Erice. Shanti, Shanti, Shanti.